Te presentamos tu siervo, nuestro amado pastor, que va a tener la exhortación de la palabra en esta preciosa noche, Dios mío, pidiéndote, Jehová, que tú hables a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades, Señor. Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, tú conoces de qué tenemos necesidad en nuestras vidas, Señor, de tu presencia. Padre de la gloria, te pedimos que tú, Dios mío, hable a nuestras vidas, Dios mío, conforme a nuestras necesidades, Dios mío. En el nombre de Jesús, tu siervo está en tus manos, Señor. Habla a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano pastor con Dios con nosotros por este lugar. Aleluya. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Dios le bendiga. Dios se le bendiga. Bien, nos sentimos contentos porque nos toca predicar en esta noche. Así que es un privilegio, un honor predicar la palabra de Dios. Dios le bendiga a ustedes que fueron valientes y desafiaron pues el desánimo y están aquí, amén, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cultos nunca se pueden dejar de dar, aunque haya 2 o 3. Hay que seguir adorando con el mismo fervor. Y hay que seguir glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor y estaremos leyendo la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, verso 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Ahí estaremos pues tomando la palabra de Dios para hablar la palabra de Dios en esta ocasión, el mensaje de la palabra de Dios en este verso. Amén. Aleluya. Santiago capítulo 4 versículo 8. Santiago capítulo 4 verso 8. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Por ser palabras de Dios, leeremos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acercaos pues a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén y amén. Levante su mano. Padre, te damos gracias. Señor, en esta noche, Padre, te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Padre, en esta noche, Padre, estaré predicando tu palabra conforme a como me la des, Señor. Te pido, Señor, que a través de tu palabra bendiga, Padre, la vida, Padre, de las personas que nos escuchan, Padre. Señor, tu palabra bendicen, tu palabra levantan al caído, tu palabra restauran al que necesita restauración. Tu palabra rompen las cadenas. Tu palabra sanan, Padre, al enfermo. Por eso en esta noche, Padre, estaré predicando, Señor, tu palabra, y a través de ella, Padre, bendice, sana, restaura, quebranta. A lo que puedas hacer o lo que quieras hacer en la vida de aquel que quiere, Padre, que tú trabajes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar asiento y en esta hora voy a predicar bajo el tema acercaos a Dios. Amén. Ese es el tema que voy a predicar, acercaos a Dios. Bien, la palabra de Dios que nosotros acabamos de tomar, el apóstol Santiago, pues se dice que este apóstol era hermano de Jesús. Y era hermano de Jesús y caminó con Jesús. No solamente se llamó Santiago, sino que también se llamó Jacobo. Jacobo pues era hermano de Jesús y tenía como nombre también Santiago. Y escribe esta carta, que es una carta un poquito corta, es una carta general. Y por ende, esta carta pues se la escribe a aquellos que sirven al Señor, aquellos que están en la fe. Y Santiago pues empieza con esta carta pues dándole ánimo a las personas pues que a él le escribe, a la iglesia que él le escribe. Y Santiago en el verso 2 dice que si alguno se encuentra en diversa prueba,
gozaos y alegraos, porque la prueba produce paciencia. Eso dice Santiago, que la prueba produce paciencia. Por eso yo entiendo a algunos evangélicos que dicen que no le piden a Dios prueba, o que no le piden a Dios paciencia, porque si le piden paciencia, le están pidiendo a Dios prueba. Y creo que eso es un poquito como erróneo. Amén. Porque la prueba no es mala, la prueba es buena cuando viene de parte del Señor. Porque lo que produce paciencia es bueno, creo yo, ¿verdad? Entonces, todo lo que produce paciencia es bueno. En el capítulo 2 él dice esto, que nos gocemos y nos alegremos cuando estemos pasando por diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y es verdad, hermano, cuando una persona está en prueba y pasa por mucha prueba, usted le ve la paciencia a esa persona. Tiene como una paciencia, tiene como una paz, porque ya esa persona está acostumbrada a pasar por prueba, y en medio de esa prueba ver la mano de Dios, ver el poder de Dios obrando, y ya cuando le llega una prueba, ya él sabe qué hacer, ya él sabe la situación, en qué situación o qué hacer en medio de esa prueba. Amén. El verso 5 dice: si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual se la dará sin ningún reproche. El verso 6 dice que el que pida creyendo, pida con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por diversos vientos. Entonces, creo que toda la persona que le pide algo a Dios necesita pedirla con fe, porque el que no pide con fe es como la onda del mar. Y yo siempre digo esto: el que ora y ora sin fe, su oración se hace insípida. Esa oración no llega al trono de la gracia. Por eso a Dios no lo mueven sentimientos, a Dios lo mueve la fe. Cuando alguien tiene fe y le ora a Dios con fe, Dios empieza a obrar, Dios empieza a contestar esa oración. Si usted se va a la palabra de Dios, todos los milagros que recibieron las personas cuando Jesús caminaba pues en su ministerio, cuando venía un enfermo a Jesús, ¿cuál era la palabra que Jesús le decía? Tu fe, por tu fe te has salvado, por tu fe, porque el evangélico necesita fe y necesitamos fe. Por eso debemos entender que todo lo que nosotros hagamos en el Señor, necesitamos que por medio a lo que hagamos, pues necesitamos la fe. Amén. El verso 7 dice que no seamos como el hombre de doble ánimo, porque dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y eso es peligroso. Una persona de doble ánimo, hoy adora a Dios fervientemente, pero mañana no adora a Dios. Hoy le cree a Dios y mañana le cree al diablo. Así mismo, una persona de doble ánimo se apunta en un curso para aprender inglés, no aprende inglés y para el colmo se le olvida el español. Eso es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo nunca logra su objetivo, nunca logra su mente. Esa persona de doble ánimo hoy se levanta, pero mañana va a estar caído. Pero cuando tú no eres de doble ánimo, eres una persona que trata de lograr tu meta y que no importa lo que se ponga en el frente, no importa el obstáculo que se ponga enfrente, tú dices: Dios está conmigo y yo sé que Dios me va a ayudar a pasar por esa situación y yo voy a ver mi sueño cumplirse. ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? ¿Cuánto bendicen el nombre de Dios? El verso 7 me gusta bastante, porque el verso 12, me gusta bastante, porque el verso 12 dice: bienaventurado el hombre. Cuando habla de hombre se está refiriendo a mujer también. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque habiendo acabado la prueba
prueba, entonces recibirá la corona que le fue prometida. Mira, esto se trata de resistencia. El evangélico que no tiene resistencia aquí está feo para la foto y arrugado para el carnet. Aquí hay que tener resistencia. Aquí necesitamos aguantar. Cuando Satanás nos tire, y que muchas veces Satanás nos va a dar, muchas veces vamos a sentir esos ataques fuertemente, pero uno tiene que ser resistente, porque el mismo Jesús habló en Mateo capítulo 24 verso 13, dice: más el que persevera, resistencia, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero el capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistir, vuelve a usar la palabra resistir, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Pero si tú te vas a Mateo capítulo 4, vemos a Jesús que está resistiendo al diablo en el desierto. Cuando Jesús está en el desierto, dice la Biblia que duró 40 días y 40 noches, estaba en ayuno. ¿Y quién se le apareció? Un ángel. No, se le apareció al diablo. El hombre estaba en ayuno y por regla usted dice: ven acá, yo estoy en ayuno, yo tengo que escuchar la voz de Dios. Un ángel tiene que aparecérseme. A Jesús no se le apareció un ángel, a Jesús se le apareció el mismo diablo, para que usted entienda. Porque cuando uno entra en propósito y uno anhela algo en Dios y se mete en propósito, muchas veces Satanás te va a hablar, muchas veces Satanás va a aparecer para hacer que tú salgas del propósito de Dios, pero no salga del propósito de Dios. Resiste a Satanás en medio de ese propósito, resiste a Satanás en medio de esa prueba, resiste a Satanás en medio de esa situación que tú estás pasando. Se le apareció el diablo a Jesús, y cuando se le apareció el diablo a Jesús, le dijo Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por eso lo que usted no sostiene no es lo que diga Satanás, lo que usted no sostiene es la palabra que salga de la boca de Dios. Alaba a Dios si puede en esta hora. Alaba a Dios. Eso es lo que usted lo sostiene, las palabras que salen de la boca de Dios. Por eso le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió por la misma palabra. Satanás tomó la palabra, pero a su manera la distorsionó, porque eso es lo que hace Satanás. Él conoce la palabra, pero distorsiona la palabra con tal de que tú le falles a Dios, con tal de que tú te desvíes de Dios. Y la palabra de Dios enseña que Jesús le contestó con la misma palabra. No se creyó la gran cosa, se creyó que era el Hijo de Dios y que estaba sometido a la voluntad de Dios. Que es el Señor, amado. Entonces, cuando Jesús resiste a Satanás en el desierto, Dios le dio victoria. Hay momentos que hay que resistir. Hay momentos que hay que resistir. Por eso Santiago dice que nos sometamos a Dios. Y luego que él dice que nos sometamos a Dios, usted no ha leído ese verso. Dice que lo reprendamos. Pero dígame qué es lo que dice entonces. No dice que lo reprendamos ahí. Dice: resiste al diablo y el diablo huirá. Oye, huirá. Entonces eso quiere decir que no solamente Satanás no sale simplemente reprendiéndolo, él sale resistiendo. Cuando alguien resiste y se somete a Dios, usted tiene que reprender a Satanás. Satanás se va él solito. Alaba a Dios si puede. Él sale solito. El verso 8 que lo acabamos de tomar, hermano, este mensaje es largo. El verso 8 dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Cuando usted se acerca a Dios, usted está lejos de todo lo que le hace pecar. Cuando usted está cerca de Dios, lo que le hace pecar está lejos de usted. Cuando usted está cerca de Dios, la
puertas se abren. Cuando usted está cerca de Dios, recibirá la protección de Dios. Cuando usted está cerca de Dios, usted le es fiel a Dios. Cuando usted está cerca de Dios, verá su mano obrada. Por eso él dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Un hombre en la Biblia que se acercó a Dios, este hombre le llamaban Asa. Un rey que tenía solamente 16 años, y este rey llamado Asa con 16 años, imagínense, un muchacho de 16 años siendo presidente de una nación. Y la palabra de Dios enseña que Asa, como era un muchacho, un adolescente, él no sabía qué hacer, pero la Biblia dice que él buscó consejo de un profeta llamado Zacarías. Y cuando buscó consejo del profeta llamado Zacarías no puso una manipulación sobre su cabeza. Le dijo, busca a Dios. Y la Biblia dice que este rey de tan solo 16 años buscó a Dios. Pero gusta ese verso en segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. El verso 5 dice, y buscó a Dios persistentemente. Wow, ¿qué eso es eso? Cuando busca a Dios persistentemente, y dice, y cuando Asa buscó persistentemente, Dios lo prosperó en esta hora. Dios lo prosperó y le dio bendiciones y bendijo su camino, porque el hombre está buscando a Dios persistentemente, porque el hombre está cerca de Dios persistentemente. Usted que está en esta hora, si quiere Dios, busca a Dios, tírese de rodillas, busca a Dios, ore. Su poder, su gloria, su unción. Si la tiene arriba y adore a Dios en esta hora. Cuando uno busca a Dios, hermano, Dios no cambia por completo. El viejo hombre se va. Cuando buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, mira, cuando nos acercamos a Dios se ve el miedo. Cuando nos acercamos a Dios se va la duda. Cuando nos acercamos a Dios, si estamos enfermos, se va la enfermedad. Cuando nos acercamos a Dios, si estamos atados, se va la atadura. Cuando nos acercamos a Dios, si estamos en crisis, se va la crisis. Cuando nos acercamos a Dios, si tenemos Dios. La Biblia dice que este hombre tenía un problema tremendo, tenía mucho de demanda. Dice que se acercó a Jesús. El demonio tenía Dios. Cuando nos acercamos a Él, es importante acercarse a Dios. Es importante estar cerca de Dios. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y no vendrá por añadidura. Cuando estamos cerca de Dios, las bendiciones son que nos persiguen. Así que quizás usted me vea ahora aquí con una camisa un poquito descolorida, porque estoy acercando a Dios, porque se aproxima una bendición grande para mí. Me estoy acercando a Dios porque se aproxima una bendición grande para ti. No, te quiero en esta hora. Aquí, yo tiene. Dios es el Dios que resuelve todos los problemas. Por eso necesitamos acercarnos a Él. La noche no alcanzaría de hablar de hombres y mujeres que se acercaron a Dios, que tenían problemas. Y por acercarse a Dios, ellos fueron cambiados. Ellos fueron transformados. Dios le bendijo en gran manera.
ellos acercarse a Dios. Por eso hoy necesitamos cada día más acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Hermano, ¿por qué usted no se pregunta? Como yo me hacía una pregunta los otros días, yo ven acá, pero cada vez que yo voy a orar yo tengo una guerra tremenda. Y digo, pero esa guerra me está dando una señal. Porque es que no es normal. Cuando uno va a orar, no es normal que se levante esa guerra. Y usted siente una batalla y siente como una opresión en la cabeza. Y siente una batalla y siente una guerra. Y un desánimo. Y que oro, y que no voy a orar, y que voy a leer la Biblia, y que no voy a leer la Biblia. ¿A usted no le ha pasado eso? Bueno, a mí me ha pasado muchísimo. Y yo soy un hombre que se mantiene en oración. Y yo dije, esto no es normal, no. Y de una vez el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿sabe por qué no es normal? Porque cuando tú te tiras de rodillas, lo sobrenatural se activa y lo que está detenido empieza a correr, lo que está detenido empieza a desatarse. Digo, entiendo. Por eso es la guerra que tú tienes cuando vas a orar, porque Satanás sabe que si tú oras, grandes bendiciones van a ser desatadas. Satanás sabe que si tú oras, algo va a pasar sobre tu vida. Satanás sabe que si tú oras, hermano. Wow, y ahorita yo hablaba eso con la suegra mía. Ahorita yo le decía a ella me decía a mí, perdón. Ella me decía, mira, el que se mete con Dios es tremendo. Y ella me decía que una vez, donde ella vivía, había una carnicería. Y todos los días ahí se prendía una música muy alta. Y se bebía ahí, entonces eso estaba como molestando ya. Y ella me dijo que se puso de acuerdo con unos cuantos hermanos y dijo, vamos a orar para que ellos quiten esa música de ahí. Y empezaron a orar sin que nadie lo sepa. ¿Y sabe lo que pasó? Se cayó la carnicería con todo y se fue la música con todo, hermano. Porque cuando no le ora a Dios, mira, eso es terrible. La iglesia discípulo de Cristo que está ahí abajo, donde yo me convertí, donde yo me congregaba, donde a mí me formaron, en la iglesia discípulo de Cristo, hermano, cuando estaba la pastora, una pastora que había ahí, boricua, que le creyó a Dios, que en el lugar donde ella vino a levantar una iglesia, era un lugar donde había una bruja que hacía brujería, y era un lugar pequeñito. Y era una casita de madera. Eso está en la Cristo Rey, allá abajo en Lavapiés. Y una casita de madera. Y ella empezó a orarle a Dios, a clamarle a Dios. Esa pastora ya falleció. Una mujer de fe. Y ella empezó a orarle a Dios, diciéndole a Dios, Dios mío, entrégame este sector. La gente empezó a convertirse. Y ya ella quería como agrandar la iglesia. Y ella le dijo al Señor, no voy a hacer ni kermet, ni voy a salir a pedir en las calles, así que voy a orarte y tú eres el Dios que obra. Y empezaron a orar, me contaba la suegra mía, empezaron a orar. Cuando empezaron a orar, hermano, ¿sabe lo que pasó? Frente a la iglesia le pusieron una maleta, como una funda, se la pusieron frente a la iglesia. Y cuando abrieron la iglesia, un día de matutino, me dice ella, cuando abrieron la iglesia saliendo del matutino, que vieron ese paquete, hermano, esa funda negra ahí, y cuando tomaron la funda, y esto tan extraño, y cuando abrieron la funda, había $10,000 en ese momento para que construyese la iglesia. Ese es el Dios que nosotros servimos, y eso que me activó la fe. Yo sé que Dios va a tener que hacer algo con nosotros, bendecirnos, pero necesitamos y vaya
hermano, la iglesia grandota. Construyeron la iglesia y construyeron una casa pastoral del otro lado y construyeron un colegio arriba, y Dios bendijo y prosperó esa iglesia. Levantaron tal y tal iglesia en Los Toros, una en Los Molina, una aquí en Sainaguá, y Dios se metió, la gloria se metió, hermano, porque a Dios hay que creerle así, hermano. Cuando bendice a Dios, cuando le creemos a Dios, tú vas a empezar a orar. Yo no sé cómo está tu proyecto, si está detenido, porque lo está dando, necesita necesita Dios para que ese proyecto se active. Natural. O si me quiere pagar su gripe de nuevo. ¿Cuánto dicen el nombre de Dios? Un aplauso a Cristo. De Cristo, nombre de Cristo. Dile que está acercado a Dios. Dile acercado a Dios. Hay que acercarse a Dios por medio de la oración. Hay que acercarse a Dios por medio de la oración. Así que Dios me le bendiga muchísimo. Dios me le bendiga mucho. Aleluya. Así que la paz de Dios sea con ustedes. Deténme el video, por favor. Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga.